Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 16 de noviembre. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día en el que la alcaldía anuncia que habrá desfile. Así es, 5.2 millones de dólares, pues lo que costará este desfile navideño. Un día en el que, pues, espeluznante lo ocurrido en Tocumen con este sicario que mata no solamente al padre, sino a la niña de 5 años. Yo creo que va siendo hora de poner mano dura porque esto no puede seguir. Un día en el que, pues, ¿qué fue lo que ocurrió realmente con ese misil de fabricación rusa? Una de las teorías es que es un contramisil. Los rusos lanzaron un misil hacia Ucrania, un contramisil ucraniano lo derriba y es lo que provoca esto. Por eso, la prudencia que hay. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde Bali, descartó. Es poco probable, fueron sus palabras, que este misil haya sido lanzado desde Rusia. Un día también en el que Donald Trump, como habíamos anunciado, pues a pesar de todo, ha dicho que aspira a ser candidato presidencial del Partido Republicano en el 2024. Bueno, todo eso en medio de esta gran incertidumbre. Hoy, bueno, por lo menos las bolsas todavía están reaccionando con bastante prudencia sobre ese misil de fabricación rusa en Ucrania y caído en Polonia, 2 fallecidos. Y sobre todo el propio presidente polaco está pidiendo las investigaciones. Hoy incluso llamó a consultas al embajador ruso en Varsovia. Así andan las cosas. 3, 1, 6 y 2 decenas sugeridas para el sorteo de hoy miércoles, 3 de la tarde. Don José. ¿Son las cifras? 3, 1, 6 y 2. ¿Bajita? Bajita. Bueno, El 6 yo creo que hay que comprarlo de cajón. En los últimos corteos el 6 ha sido el líder indiscutible. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Nosotros tenemos muchas cosas que informarle para que usted decida. En perspectiva, Fernando, ¿y por qué nos interesa a nosotros en Panamá lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está pasando en el G20, lo que está pasando en el Pacífico Sur? Nos interesa porque nosotros somos una nación vinculada al mundo. Por nuestra cintura estrecha pasa 5% del comercio mundial y gran parte de nuestros ingresos provienen de esa estructura logística que tiene la República de Panamá. Por eso es importante conocer lo que pasa en el mundo. Rápidamente, como le señalaba Fernando, ayer hubo un incidente muy grave porque una cosa como esa puede ocurrir y desatar el infierno más de la guerra que da. Pero préstele atención a esto. La probabilidad de que sea un misil o misiles rusos es más baja que la probabilidad de que sea un misil ucraniano en la búsqueda de misiles lanzados por Rusia en el día de ayer, que fueron intensos los bombardeos de Rusia contra Ucrania. Entonces existe una alta probabilidad de que un misil interceptor sea el que haya caído en Polonia y no un misil ruso. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cuando se desarrolla la guerra, la verdad está escondida dentro de la mentira. Entonces no repitamos cosas que no sabemos. No importa cuán usted sea por Ucrania o cuánto sea usted antirruso o prorruso. El hecho concreto es que no tenemos una idea de lo que ocurrió, lo tendremos en los próximos días. Ya los Estados Unidos, la OTAN está mandando su equipo. Rusia niega que esto haya sido así, lo que es normal. Ucrania dice que es ruso, en fin. Vamos a ver lo que pasa, pero el mundo entró en un nivel alto de tensión. Porque ayer Rusia, ahora sí, por lo que se estaba desarrollando en Bali, generó un nivel de ataque contra Ucrania criminal sobre infraestructura de electricidad y agua. Lo que quiere Putin es que Ucrania pague un precio alto de terror, con frío y sin infraestructura básica. Bien. Pero ¿qué estaba pasando en Bali? Bali es el centro, la isla de Indonesia, que sirvió para el marco de la reunión del G20. Ahora observe esta nueva correlación de fuerzas. El gran ausente de esa reunión y el paria del mundo ahora es Vladimir Putin. ¿Se acuerdan que le dije que ese esplendor de él, del líder mundial, del salvador de Rusia, se hundió?
está muerto. ¿Cuánto tiempo dure más en el gobierno? Eso es otra cosa. Pero ya esa aire murió. Y fíjense quiénes brillaron en esa cumbre. Xi Jinping, el presidente de la República Popular China, el primer ministro de la India, Narendra Modi, fueron claves. Y el primer ministro del país anfitrión. De Singapur. De Indonesia. De Indonesia. En esa situación, fíjese lo que pasó el presidente Xi Jinping de una larga reunión con Biden, de una larga reunión con Fernández de Argentina, de una larga reunión con Macron, con los grandes dirigentes. Yo diría que Xi Jinping, después de su congreso de su partido, salió fortalecido de la reunión del G20 y particularmente sus posiciones frente a Ucrania fueron contundentes con respecto a que la guerra debe cesar. Debe haber una negociación y te debe respetar la integridad territorial, dijo Xi Jinping. En esta conversación con Biden abrió un espacio. ¿Qué efecto tuvo eso en China? Bueno, las bolsas de China despegaron enormemente. Sí, enormemente. Y creó un nivel de tranquilidad, que es lo que todos esperamos. La India también se fortaleció. Sale un comunicado. El señor primer ministro, perdón, el señor ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Rusia se retiró antes de la clausura, pero escuchó a Zelensky en una cosa inusual. Él siempre se va. Él dispara su cosa y se va el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia. Se fue y se firmó una resolución del G20 en la que condena la guerra, habla de la paz, habla de la necesidad de buscar una solución rápida y habla de la multilateralidad, la necesidad de tener un mundo multilateral, del problema de la energía, del problema de los alimentos y logra, y el documento también reconoce que hay discrepancias con respecto al enfoque de Ucrania. Sin embargo, el general hubo una condena a la intervención rusa en Ucrania. ¿Sí? Y allí jugó un papel importante el presidente de los Estados Unidos, sin duda, que la cumbre tuvo su efecto en esa reunión de Biden con Xi Jinping. Mientras eso estaba ocurriendo allí, en este mundo que generó, Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, un nivel de distensión necesaria, Putin intensificó sus ataques a Ucrania y el día termina casi con este incidente de Polonia que todo parece indicar, podría ser, esa es la palabra que uso, más un misil de contraataque de Ucrania que un misil de Rusia. Rusia directamente impacta. Hay que ser claros y objetivos en las cosas que usted está mirando en el mundo en este momento. Pero ayer se produjeron otros acontecimientos en el mundo, como por ejemplo, anoche el lanzamiento de la candidatura del señor Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Viene de 4 derrotas electorales, el señor Trump. Si usted no la recuerda, se la recuerdo. Él perdió en las elecciones intermedias a la Cámara de Representantes en el 2018. Perdió las elecciones generales, ¿se acuerdan? En el 2020. No por medio voto, ni por 2 millones, por 8 millones de votos. Y Biden le ganó ampliamente. Montó una operación de asalto y la perdió. En las elecciones del 21 en Georgia, perdió esas elecciones. Y las elecciones del 22, los grandes exponentes de la negación de Trump, de que Biden se había robado las elecciones, todos los grandes exponentes perdieron. No todos los que apoyan a Trump, ¿eh? No. Los grandes, por ejemplo, en Arizona la pérdida fue completa. En Pensilvania, en Michigan, en Colorado, no hubo tal ola roja. Ayer escuchaba el discurso del presidente Trump, yo le recomiendo que lo escuche. Voy a mencionarle, Fernando, algunas cosas para que usted vea la cantidad de mentiras que dijo. Un discurso basado en la mentira, como plataforma. Primero, dijo, hay que hacer grande América de nuevo. Bueno, los Estados Unidos como nación es una nación
grande, extraordinariamente grande e importante. Es la primera potencia mundial militar y económica del mundo. ¿Con o sin Trump? Eso no es que Trump la va a hacer. Pero fíjese lo que él dijo, que la economía es un desastre con Biden. Pero cuando el señor Trump dejó la presidencia, el desempleo en los Estados Unidos era del 9%. Hoy es de 3,6%. O sea, Biden ha generado en 2 años más de los empleos, casi el doble de los empleos que generó 4 años del señor Trump. Para darle un ejemplo. Cuando habló del cambio climático, en el momento en que se está desarrollando una cumbre sobre el cambio climático, ¿sabe lo que dijo el presidente anoche? Los científicos, y lo dice con una risa, dicen que en 300 años los océanos van a subir 1 centímetro. Entonces, usted se puede imaginar en 300 años. Eso es totalmente falso. Los científicos del mundo, norteamericanos entre ellos, y el ejército de los Estados Unidos, ha dicho lo siguiente: en los próximos 30 años, ya ha contado 4 de ellos, los océanos van a subir 17 centímetros. Sino que le pregunten a los habitantes de Gunayala. Y ya nosotros sentimos eso en Panamá. El cambio climático es un hecho real. Bueno, se está desarrollando una conferencia en Egipto, del mundo. Aquí en Panamá tenemos una sobre la extinción de especies. Sobre el comercio de Hay especies. realmente una preocupación climática. El presidente de los Estados Unidos fue una sarta de mentiras que usó anoche. Pero él sale a la palestra en un momento en la que es el peor momento para él. Sus asesores le estaban recomendando que pospusiera eso, pero bueno, él salió. Les corrijo algo porque vi en las redes algunas cosas, que él salió de la campaña para protegerse de sus procesos judiciales. Eso no tiene nada que ver. Los procesos judiciales con él continúan independientemente de que él entre o no a candidatura. Él llenó su solicitud. Esto lo que le va a facilitar la campaña es a los demócratas. ¿Sabe por qué? Porque en estas elecciones del 2022, en las cuales los demócratas ganaron el Congreso ya, perdieron el Senado. Y perdieron el Congreso ya. Ya los republicanos llegaron a los 218. Vamos a usar varias cifras. Sin duda alguna los republicanos se van a quedar con la Cámara de Representantes. Con la Cámara Baja esto es. Pero todavía tenemos varias cifras. Lo importante es el margen. La ABC hoy proyecta 217 contra 210. La CNN proyecta ya ganador a los republicanos en la Cámara. Sí, ahora ponen los 218. Y es seguro que va a haber una diferencia de 8 o 10 votos, no de 60. Y va a ser difícil para cualquier dirigente de los republicanos ganar esto. Pero las elecciones de los Estados Unidos es una advertencia clara de que el electorado norteamericano, sobre todo en los estados más importantes, en los Estados Unidos las elecciones las deciden 7 estados. Los demás estados ya están divididos. Sí, ya están. Votan para presidenciales votan o republicanos o demócratas. En esos 7 estados, en estas elecciones del 2022 intermedias, los republicanos perdieron. Con candidatos impuestos por Trump en su peso. Y la campaña va a ser muy dura para él, porque la campaña va a girar en torno a las mentiras de él y no a los problemas de la gente, que han sido realmente entendidas por los demócratas y por los republicanos moderados. Entonces aquí viene una campaña en Estados Unidos, los próximos 2 años va a ser muy intensos, pero el liderazgo del presidente Biden a nivel internacional y a nivel local se ha fortalecido por este proceso interno. Lo está demostrando por lo que está pasando, independientemente de los errores que hace o de las confusiones que tiene por la edad, por lo que sea. El presidente de los Estados Unidos, con el conjunto de sus militares y estando en guerra, tiene muchas ventajas en este momento. Pero hablemos un poco de América. Bueno, es que es un tipo que conoce muy bien ese mundo del Congreso, del Senado. Miren ¿qué hicieron ellos? Pues buscar un tema que pues sacara del visor la gestión de la política. El aborto fue tal vez el tema más importante en el cual giró esa elección y fue lo que le dio la victoria a los republicanos. Esa es una lectura. 3 temas importantes. El aborto, como usted señala, la ley
para la reconstrucción de toda la infraestructura y para inversión en el problema climático. Pero son temas que hicieron movilizar, que provocó que se movilizase los menores de 29 años. Sí, sí. Y ahí fue la clave de la ley victoria. para pagar Los préstamos estudiantiles. préstamos estudiantiles. Por eso es que los jóvenes y las mujeres, como les decíamos, Salió masivamente a votar. salieron Salieron a votar masivamente contra el trumpismo, no contra los republicanos algunos. Entonces, DeSantis, que es el otro candidato, si usted estudia la historia de Florida, el manejo que hizo DeSantis de la pandemia fue pésimo. Pues desastroso. Negacionista. Después, ¿sabes? Fue un desastre. Entonces, hoy la situación de los Estados Unidos es complicada, pero se ha puesto más clara para los demócratas y para ciertos sectores republicanos. Vamos a ver qué pasa, eso está en desarrollo. Pero nosotros, fijémonos un poco en nuestro continente. Brasil, por ejemplo. En Brasil es probable que al final del 22 el crecimiento sea negativo. Sea cero. O sea, casi cero. En Argentina, como le decía ayer, la inflación ayer reportada es de 88%. Y va a terminar en el Y 100%. podría terminar por encima de 100. Podría terminar, lo que ha generado una gran tensión. China ha puesto no 5.000 millones de préstamos, ha puesto unos instrumentos que se llaman swaps, que son unos instrumentos financieros que se utilizan para balancear aquellas grandes tasas de intereses, aquellas caídas de monedas. Sí, estabilidad. Es una especie de estabilización en el comercio que le interesa a China con Argentina. Y China busca influencia en nuestro continente, sin duda alguna, y los Estados Unidos viene a defender su continente, lo que ellos llaman su patio trasero. su continente. Mientras en Perú y en Ecuador la situación sigue siendo inestable, políticamente en otro lado y de seguridad en el otro. Ayer cumplió 100 años el presidente. 100 días Petro. 100 días, 100 años. 100 días Petro de gobierno. ¿Ha tenido avances? Sí. Avances importantes. Por ejemplo, pasó la reforma tributaria. ¿No? Ha tomado una serie de medidas de incorporación de gente a la vida política, pero ha generado un gran temor. El tercer trimestre de la economía colombiana fue muy bueno, pero ese tercer trimestre no pertenece al señor Petro. Solamente 10 días de esos pertenecen a Gustavo Petro. A Gustavo Petro. El resto pertenece al gobierno pasado. La economía colombiana tuvo un buen desempeño en el 2013. Es como la economía panameña. La economía panameña tiene un gran desempeño en el 2022. Este último trimestre viene con fuerza. Las fiestas patrias, el desarrollo, el Día de la Madre, las movilizaciones en el interior, que a su vez tiene una contrapartida en Panamá. El resurgimiento del COVID, que está en 7,2% y probablemente llega a 8%. Usted cuídese, use la mascarilla. Hay una indicación del Ministerio de Salud para poder mantener la apertura. Nosotros necesitamos mantener la apertura. Mientras en China la política de cero COVID vuelve a tener efectos negativos, lo que salvó esto fue el gran desempeño del presidente Xi Jinping en la cumbre del G20. Su reunión fue muy buena. O sea, todos esos efectos elevó el nivel de dirigencia de Xi Jinping y elevó el nivel de dirigencia de Europa en este mundo y demostró el nivel de destrucción a que Putin ha llevado al planeta, a Rusia y al mundo. Lastrando al mundo, es decir, ya que uno vaya a cualquier tienda en Alemania y te estén vendiendo leña como hace 50 años, yo creo que es un atraso y va a traer consecuencias para el medio ambiente. En el plano de la guerra, aparte de las invasiones, de los misiles que tira Putin desde su territorio, en el plano de la guerra, las tropas ucranianas siguen avanzando, tanto en el sur como en el norte. Y ya controlan casi prácticamente todo el territorio del sur de Ucrania y están en el proceso de controlar una parte importante del norte. Y es por eso la gran ofensiva de Putin de destruir a Ucrania, que lo ha aislado del mundo y ya parece que China se ha dado cuenta que le toca tomar distancia de ese desastre. A la vuelta, vamos a hablar de Panamá, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en política electoral, vamos a hablar sobre los temas que tienen que ver con las redes sociales, esta cantidad de cosas que están saliendo, unas que no son ciertas. El presidente de la República debe estar llegando mañana a Panamá. Las informaciones que tenemos extraoficiales nos indican que le está yendo bien en los exámenes. Vamos a esperar el informe
oficial para compartirlo con ustedes. Vamos a hablar sobre la economía panameña.